Algunos lo consideran el mejor operador político de la Cuarta Transformación. Es el que cierra los tratos, el que hace los acuerdos, el que consigue los votos para formar mayorías y se le atribuye el haber volteado a más de una figura de la oposición. Algunos mencionan que incluso es pariente de Andrés Manuel López Obrador y que de ahí viene su fuente de poder. Y aunque no nos hemos metido a ver el árbol genealógico, lo que sí le podemos concluir es que es de todas las confianzas del exmandatario. Hoy vamos a hablar de Adán Augusto López Hernández. Dicen que es la mano derecha de AMLO. Adán Augusto López Hernández nació en El Paraíso, Tabasco, el 24 de septiembre de 1963. Político mexicano, miembro actualmente del Movimiento de Regeneración Nacional y como muchos de sus otros correligionarios y su mismo líder, estuvo también tanto en el PRI como el PRD. Actualmente es el senador de la República, la Cámara que preside desde el 1 de septiembre del 2024 y es el presidente de la Junta de Coordinación Política, evidentemente de la Jucopo. Él fue secretario de Gobernación, usted lo recordará, por ahí en la segunda parte del sexenio de Andrés Manuel. Él llega en el 2021 a sustituir a Olguita Sánchez Cordero y se va en el 2023 como corcholata, dejando a la actual presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Adán Augusto, entre sus saberes políticos y su currículum, fue gobernador de Tabasco por ahí del 2019 al 2021, fue diputado federal en el 2009 y dejó ese periodo en el 2012, lo concluyó. Fue senador por el PRD en el 2012, puesto que termina ya con los colores guindas, yéndose a Morena en el 2014, y también fue un diputado local en el Congreso de Tabasco, por ahí el 2007 llegó por representación proporcional. Este sujeto pues es abogado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y se tituló con la tesis El Estado Federal Mexicano. Se ve que le sabe a esos temas del federalismo. Él también tiene un posgrado en ciencia política por la Universidad de París y adivinen quién es su principal asesor político en su etapa como corcholata. Fue ni más ni menos que el español Juan Carlos Monedero, ídolo de muchos, detestado por otros, pero lo que sí tiene es que es un gran académico que estuvo incluso en el partido político de Podemos junto a Iglesias, no sé si lo recuerda usted. Adán Augusto inició su carrera en el año 2000, aunque se ve un tanto ya pasado, corrido sin aceite, pues no lo está. Él fue en el 2000 y ni más ni menos que inició en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRI. En aquellas épocas él le coordinó la campaña a Manuel Andrade Díaz, quien había contendido por la gobernatura de Tabasco, pero algunos años después fue cuando se tuvo que unir al Partido de la Revolución Democrática y ahí fue precisamente donde conoció a Andrés Manuel López Obrador. Él estaría jugando con Andrés Manuel López Obrador desde el 2006, uno de sus perfiles más cercanos y aparte de que era de su mismo estado, pues le dio para lograr incluso una diputación de la que nosotros ya le mencionamos y de ahí sería su carrera política pues en ascendente, digamos, ¿no? Adán Augusto se convirtió en el coordinador regional de la campaña en Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, todo el sur. Ahora estos estados están muy relacionados con la operación política de Adán Augusto, pues de ahí a la fecha no son pocas las veces que se ha visto inmerso en controversias y eso es de lo que vamos a hablar en este momento, ¿no? Yo creo que lo que tiene ahorita todos los focos puestos es este encontronazo que hay en el Congreso de la Unión entre las cámaras. Por un lado, Ricardo Monreal, que está, si quiere ver el video por aquí lo va a encontrar, él está coordinando la Cámara de Diputados y por otro lado está encabezando a Adán Augusto. Cabe mencionar que su antecesor en el puesto que está fue Ricardo Monreal. Estos dos sujetos fueron corcholatas, los dos quisieron pintarse para seguir con la Cuarta Transformación en México, pero les ganó el camino Claudia Sheinbaum. Ricardo Monreal ni siquiera obtuvo votos, pero Adán Augusto fue un operador político muy relevante y llegó a buena posición. El único que tuvo voto real en las corcholatas, si usted lo recordará, fue Fernández Noroña. Pero esto ha desatado una guerra de egos o de juego político o como usted lo mencione. Creo que las acusaciones de corrupción que le hizo a su antecesor pues dan pie para entender que hay un conflicto interno dentro de Morena y que dicen que como trasfondo tiene al expresidente y a la actual presidenta. Algunos dicen que no es cierto, que nada más tiene que ver con estas dos personas y que no es un conflicto que se está dando como en las vísperas de Carlos Salinas cuando se peleó pues ni más ni menos que con Ernesto Zedillo, ¿no? Incluso los legisladores del PAN han exigido investigaciones entre los mismos legisladores de Morena. Bien se dice que la ropa sucia se lava en casa, pues para que declaren lo que está pasando. Llévese usted la bonita gracia de ver el video de Lili Téllez y cómo Lili Téllez se conflictúa precisamente con Fernández Noroña porque
pues quiere llamar a una investigación a las declaraciones de corrupción que están haciendo entre legisladores del mismo partido, ¿no? Esto se asume, ¿no?, como la punta de un iceberg que quizá tenga que ver con un conflicto todavía más difícil. En Radio Pasillo se dice que este conflicto viene desde la reelección de Rosario Ibarra de la Piedra en su reelección a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vaya usted a saber. A esto le llamaron la Operación Piedra, si no sé si usted recuerde, pero quien la maniobró de pe a pa fue Adán Augusto López. Con eso aseguró que siguiera ella en su mandato. Adán Augusto se dice que reunió a los legisladores en privado y les dijo a los senadores del oficialismo que la reelección de Piedra tenía que ver con la presidenta y los intereses de Claudia Sheinbaum. Los legisladores que se oponían los estuvo de alguna forma sumando para tener más adeptos en su causa. Se dice que lo más importante para Adán Augusto era que el Estado sobreviviera porque tenía que ver con temas de la prisión preventiva oficiosa, tenía que ver con la Guardia Nacional, al Ejército, tenía que ver con la investigación, el caso de Ayotzinapa. Por otro lado, dicen que no era así, que era una indicación que había dado expresa Andrés Manuel López Obrador, el expresidente. Al final de cuentas, Adán Augusto consiguió los votos necesarios y por muy poco lo alcanzó a pasar. Pudo agarrar hasta senadores de oposición y algunos dicen que hasta les aventaron amenazas. En algunos casos hasta apoyo electoral en un futuro y en otros les tuvieron que tirar línea. Aunque estuvo muy raspado el proceso que tuvo pues a bien ganar esta Rosario Ibarra, que dicen que ni siquiera ella quería repetir, lo cierto es que tuvo que salir Claudia Sheinbaum a negar que Andrés Manuel López Obrador haya tirado la línea con Rosario Ibarra. Incluso ella lanzó la pregunta: ¿ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando en quién va a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Esto quizá pues pueda ser una señal de que algo está pasando y que estos dos sujetos están operando a favor o en contra, o no sabemos cómo está el tema. Lo que sí sabemos es que Adán Augusto ha estado en otros escándalos. Uno tiene que ver con el plano personal, cuando se le relacionó sentimentalmente con una legisladora, si mal no recuerdo, del estado de Chihuahua, y que supuestamente habrían hecho uso de aeronaves del estado para transportar a la entonces diputada federal y a su familia para llegar a eventos sociales. Esta legisladora, cabe mencionar que nada se ha probado y es ni más ni menos que la pareja sentimental de otro español, Abraham Mendieta. Se supone que la causa es Andrea Chávez y ella fue, si recuerdan ustedes, la causa también por la cual denunció por violencia política en razón de género a Denise Dresser. Al final el tribunal terminó desechando pues la querella, pero ahí quedó sembrado el chismecito, ¿no? Se dice que ahí hay una relación sentimental de la cual pues Abraham Mendieta lo ignora, pero por otro lado vemos unas fotos que también las redes manipulan todo, pero salen echándose ojitos y bla bla bla. No sabemos, nosotros no nos sumamos a eso porque no tenemos nada comprobado, solo les platicamos lo que se dice, ¿no? También se dice que Adán Augusto fue el que operó todo para destrabar las votaciones del Senado. Usted recuerda que estaba complicadísimo lograr la mayoría y les faltaba un voto. Ese voto, ni más ni menos que fue el de los Yunes. No sé si usted recuerda que fue papá Yunes, después fue hijo Yunes. Entonces dicen que toda la operación política la llevó a cabo precisamente Adán Augusto López, porque él desde antes ya era el operador de esa zona de Veracruz, y acuérdese que como secretario de Gobernación pues él vino a suplir a Olga Sánchez Cordero y le empezó a dar un tinte más político a la posición. Él dice que incluso cuando expulsaron a Miguel Ángel Yunes del PAN, él salió a declarar que lo iba a recibir en su bancada. Incluso antes de la votación, Adán Augusto ya aseguraba que tenían todos los votos y que hasta les iban a sobrar. Pues a final de cuentas tuvo la razón. A final de cuentas lo sumaron y estos vatos terminaron doblegándose, negociando. Dicen que por ahí les dio algunas prebendas, les perdonó algunos pecados a los Yunes para que se sumaran a la Cuarta Transformación, y el hecho es que ya están ahí. Incluso lo curioso es que Andrea Chávez es la que termina asegurando que Yunes iba a ser un diputado sin partido y que no se iba a sumar a la bancada de Morena. Ahí hay un pleito personal. Lo que sí vimos es que tuvo que salir la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, a desmentir que había tenido problemas con Adán Augusto precisamente por haber apoyado y jalado a los Yunes. O sea, usted recordará que los medios pues no dejaron de difundir que la relación del líder del Senado con la mandataria de Veracruz se había afectado precisamente porque sus enemigos políticos históricos habían sido los Yunes, había hecho campaña en contra de los Yunes y ahora resulta que Adán Augusto se los lleva para sacar el jale, ¿no? Digo, la efectividad no se
se va a cuestionar. Muchos aseguran que Adán Augusto pues sí es pariente de López Obrador, ya que aparte de eso es su hombre de confianza, su hitman, y también aseguran que cuando removieron a Olga Sánchez Cordero precisamente fue porque la operación política de Adán Augusto era sumamente efectiva. Este sujeto hacía de todo para lograrlo. Lo que no le ajustó en su momento a Sánchez Cordero, no sé si recuerdan que hubo ahí una intención de alargar el mandato de Jaime Bonilla, salió grabado Olga Sánchez Cordero y de ahí se vio que no era tan astuta para hacer las cuestiones políticas. El que sí salió muy bravo para hacer eso, pues era precisamente Adán Augusto López Hernández. Él muy bueno para negociar tanto en lo oscurito como en la luz, pero a final de cuentas en política, decía Maquiavelo, bueno, no lo decía, pero se le atribuye que el fin justifica los medios. Algunos columnistas dicen que en la actualidad Adán Augusto se está quedando descobijado y que está muy frágil su apoyo y que no lo está apoyando evidentemente Claudia Sheinbaum, porque pues en este caso se le ve más inclinada hacia Ricardo Monreal porque es más pragmático, y acuérdense que invitó a Katy Monreal a trabajar con ella. Yo digo que la presidenta está haciendo lo que le impone su indumentaria, ella está trabajando con lo que debe de hacer, pero también dicen que el paisano de Adán Augusto pues sí se está desinteresando de las cuestiones políticas y se está quedando en su rancho allá en Palenque. Eso usted júzguelo, yo no sé. Lo que sí es que la presidenta ya tiró un manotazo en el choque entre coordinadores legislativos, ya les llamó la atención y les dijo que mantengan la cabeza fría, pero pues ya está sembrado el tema, y en la política la gente perdona pero no olvida. Más tarde que temprano nosotros vamos a ver quién gana en estas vencidas entre Monreal y Adán Augusto. Ambos fueron corcholatas, seguro ambos quieren seguir siendo corcholatas y en el 30 quieren lanzarse como presidentes. Pero pues ahí vamos a ver que el que se equivoca va a perder la oportunidad. Usted díganos qué piensa, quién cree que va a ganar. Si usted se quedó hasta aquí, pues le recomendamos que siga nuestro contenido, que comparta, reaccione, comente, que nos diga sobre qué más quiere escuchar. Yo soy Oscar Gómez y esto fue todo. Hasta pronto.